Sin duda alguna, Chevrolet Corvette ha sido uno de los autos deportivos más emblemáticos fabricados en América, y a lo largo de su historia han existido varios prototipos los cuales nunca llegaron a la línea de producción debido a problemas técnicos, elevados costos, entre otros factores. A continuación enlistaremos algunos de los más relevantes, la mayoría de motor central. 1964 CERV 2. Cuando Ferrari y Ford desarrollaron el 248 SP de motor central y el GT40 respectivamente, General Motors se dio cuenta de que tendría que ir a la configuración de motor central si quería competir en el escenario mundial. Por lo tanto, el impulso nació para el radical CERV 2, el génesis de la leyenda del Corvette de motor central. CERV son simplemente las siglas de Vehículo de Investigación de Ingeniería Chevrolet. El CERV 2 obviamente fue precedido por el CERV 1, pero el primero fue un monoplaza en forma de cigarro diseñado para competir en las carreras Indy. El CERV 2 fue planeado para ser un rival del Ford GT40. La gerencia de General Motors puso el interés en ese plan, por lo que los ingenieros cambiaron la táctica y dijeron que era el prototipo de un Super Corvette de motor central. Pero las circunstancias también mataron esa idea. Solo se construyó uno, pero nunca compitió en una sola carrera, y el Corvette con motor central quedó en espera. 1964 Corvette XP 819. Larry Shinoda trabajó en el diseño en 1964 y finalmente fue aprobado. Meses después, el XP 819 fue construido y equipado con un Small Block V8 y una transmisión de 2 velocidades. La dinámica del auto era problemática y no eran capaces de obtener los resultados buscados. Durante un recorrido de pruebas, uno de los ingenieros tuvo un accidente mientras comprobaba el comportamiento del coche en cambios de carril a alta velocidad. Después de todo esto, General Motors ordenó la destrucción del prototipo, pero afortunadamente este salió por la puerta de atrás y acabó en el garage de Smokey Yunick, un prestigiado piloto de carreras de aquella época, y se aprovecharon las partes utilizables del coche Chevrolet. 1968 XP 880, el Astro 2. El Astro 2 fue otra idea de Chevrolet en un Corvette de motor central que se acercaba más a la producción. Pensando para el mercado automotriz, utilizando piezas estándar, la potencia venía de un V8 de 427 pulgadas cúbicas montada en el medio, con 390 caballos de fuerza, y esa potencia se manejaba a través de una transmisión de 2 velocidades. Curiosamente, el Astro 2 llevaba su radiador en la parte trasera del automóvil para que no tuviera que pasar largos tubos de refrigeración a través de la cabina del pasajero. La singular carrocería no tiene ningún parachoques, por lo que la compañía habría que hacer algunas revisiones para la producción en serie. Ahora la pregunta del millón: ¿por qué no fue construido? En 1968 había muy pocos coches de carreras con motor central, y los que existían eran muy costosos. Zora Arkus presionó para que fuera el Corvette C4, pero nunca sucedió. 1970 XP 882. El XP 882 fue un proyecto de diseño e ingeniería que realmente comenzó en 1968, pero no se estrenó hasta 1970. En aquel entonces, las grandes compañías automotrices promocionaban 3 nuevos autos deportivos de motor central, en particular el AMC AMX3, Mercedes-Benz C111 y de Tommaso Pantera. En ese momento parecía que los 3 se dirigirían a la producción, y Chevrolet sabía que no podía permitirse el lujo de quedarse fuera si todavía quería ser percibido como un líder de ingeniería. General Motors apresuró el 882 al Salón del Automóvil de Nueva York en 1970, donde debutó con mucho entusiasmo. El automóvil funcionaba con un V8 de 400 pulgadas cúbicas montado transversalmente. La respuesta fue tan buena que General Motors autorizó los fondos para desarrollar una versión de bloque grande del automóvil y continuar con el desarrollo para la producción. Pero la triste razón por la que no construyeron el XP 882 es que la respuesta fue tan positiva que General Motors decidió ir a desarrollar una versión más radical del automóvil. 1973 XP 89 7 GT, el Corvette de 2 rotores. Era un auto muy pequeño con dimensiones similares a las de un Porsche 914. La motivación provenía de un motor Wankel Savage de 2 rotores y 266 pulgadas cúbicas que producían 180 caballos de fuerza. General Motors estaba ansioso por mostrar el Wankel, pero por razones extrañas eso no sucedió y tampoco fue posible lanzar el auto. El 897 GT tuvo la desgracia de ser lanzado justo en medio de la crisis petrolera de Estados Unidos. Los motores Wankel tienen una sed tremendamente infame de consumir combustible, por lo que un auto deportivo con mucha demanda de combustible fue difícil de vender en ese tiempo. El único prototipo 897 GT aún sobrevive con un rotativo Mazda 13B trasplantado, ya que no se encontró la unidad General Motors original en ninguna parte. 1976 A-Robot. 3 años después del fallido 4 rotores, el Corvette del motor central volvió al circuito de exhibición con un nuevo nombre y un nuevo motor.
La configuración rotatoria compleja y sedienta se abandonó a favor de un V8 convencional y el estilo se actualizó. La prensa quedó deslumbrada con las puertas de gaviota y el estilo futurista del automóvil. Pero tampoco fue construido porque General Motors no confió en el proyecto. A la prensa y al público sí les gustó el concepto. El diseño funcionó y fue aceptado. Pero el Nissan 280Z estaba devorando las ventas de Corvette en ese momento. Aún así, General Motors eligió no desviarse del curso y en su lugar mantuvo vivo el C3 que todos conocemos aún más. 1986 Corvette Indy. Después de una pausa de 10 años desde los conceptos del motor central, General Motors trajo una nueva era con el Corvette Indy. El corazón del automóvil futurista era un pequeño V8 de 2.6 litros. Todo lo relacionado con el automóvil era de vanguardia. El chasis era un monocasco compuesto, el cuerpo era de carbono Kevlar y el automóvil empleaba tracción y dirección en las 4 ruedas. La suspensión fue desarrollada por Lotus y no utilizó resortes convencionales ni amortiguadores. En cambio, utilizó un complejo sistema totalmente hidráulico. Probablemente no se construyó porque el costo de producir un automóvil con toda esa tecnología hubiera sido excesivamente alto. A la prensa le encantó, pero el motor de alto rendimiento y la tecnología informática avanzada eran un obstáculo para el público comprador. 1990 Surf 3. El Surf 3 era simplemente una versión más sencilla y más adecuada para la producción que el Indy. Tenía una serie de modificaciones que lo harían más práctico de conducir, más factible de construir. La nariz delantera larga se acortó, los parachoques se elevaron para cumplir con los requisitos de altura mínima. Los huecos de las ruedas se abrieron para permitir el desplazamiento de la suspensión. El motor Indy también se había ido y en su lugar había un V8 5.7 litros de 32 válvulas que eventualmente impulsaría el ZR1 de 1990 a 1995. Este modelo tampoco fue a producción debido a que era caro. El cuerpo de fibra de carbono, los turbocompresores gemelos y el complejo sistema de tracción en las 4 ruedas significaron que habría costado de $300,000 a $400,000 en 1990, casi tan caro como un Ferrari F40 o un Porsche 959 en ese momento. 2009 Corvette Concept Stingray. La fuente de inspiración fue en realidad un Corvette de antaño, el Stingray Racer de 1959, transformado en un concepto espectacular para protagonizar una de las películas de Transformers, La venganza de los caídos como Autobot Sideswipe. Concebido como parte de un desafío de diseño interno para un Corvette retromoderno, el Stingray fue diseñado con puertas de tijera y una cubierta de concha invertida que se abren con solo tocar un botón. Con guardafangos anchos y escapes cuádruples prominentes, el concepto de aspecto agudo parecía estar a la vanguardia del diseño y su apariencia aún es relevante una década más tarde. Hablando de potencia, el Corvette Stingray fue concebido con una configuración eléctrica de alto rendimiento al combinar un V8 con desactivación de cilindro con un sistema híbrido suave que se está volviendo cada vez más popular hoy en día. Las especificaciones técnicas exactas nunca se publicaron, pero sin duda este concepto fue digno de una línea de producción que seguramente hubiera sido aceptado por el público comprador. Si conoces algún otro Corvette Concept Car, compártelo en los comentarios. Suscríbete y activa la campanita de notificación. Nos veamos en una próxima actualización.